les cuento un poco, bueno, retomo un poco los objetivos de esta mesa 7 que se llama Reconfiguraciones Urbanas Regionales frente a los nuevos paradigmas tecnológicos, y es básicamente una mesa que armamos entre dos líneas, la de economía industrial y la de desarrollo urbano, pensando, bueno, en un tema, no sé si llamarlo innovador, pero sí más especulativo, sobre dimensiones que generalmente suelen estudiarse por separado, que es básicamente evaluar la incidencia de los nuevos paradigmas tecnológicos en el ambiente y en el entorno construido en diferentes escalas del entorno y del ambiente. Y a partir de ahí, la idea es enfocarlo a partir de la articulación de dos procesos. Uno es cómo los cambios tecnológicos especializan o tematizan entornos construidos, sobre todo o en particular el espacio público, pero también otros territorios como los que estudia eh, Luciano. Y el otro proceso tiene que ver o apunta a indagar en cómo al mismo tiempo los cambios tecnológicos se presentan como una respuesta de los actores usuarios, una respuesta que también produce espacio. Y creo que en estas cuatro ponencias que vamos a ver ahora, esta mediación tecnológica de conexión y desconexión entre sociedad y espacio eh, se articulan simultáneamente en lecturas desde arriba y desde abajo, es decir, desde la escala micro y la escala macro, que me parece que es un desafío metodológico interesante y necesario, problematizando también las diferentes relaciones entre tecnología, espacio y entorno construido. Entonces, eh, voy antes de arrancar con las presentaciones, que quisiera, bueno, presentar brevemente a los ponentes. Bueno, Carlos Alberto Sánchez, Ricardo, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de México, donde realiza actualmente su investigación en el marco de la maestría del programa de posgrado en estudios latinoamericanos. Martín Lema es arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento y actualmente es becario postdoctoral del SEUR, dentro de la línea de desarrollo urbano. Perdón que voy a abreviar un poco la bio para que no se haga súper largo. Sebastián Cortés Oviedo es doctor en arquitectura, especializado en espacios públicos y mediación urbana, y actualmente creo que sí sos becario postdoc, ¿no?, del INVIAP. Eh, Bien, buenísimo. ¿Y estás dando clases en alguna facu? Hola, sí, sí, estoy en la UNC y además investigador asociado de la U Chile, Ok, participando del Instituto del ICI de Comunicación. buenísimo. Buenísimo, súper. Bueno, y por último, bueno, Luciano Brina es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, es editor en la Universidad Católica de Salta, ha realizado estudios de posgrado en el Instituto Strelka de Moscú, donde actualmente continúa realizando su investigación, entiendo, y también ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, creo que es un panel buenísimo para hablar de estas cuestiones. Les recuerdo un poco la modalidad: van a ser presentaciones de entre 10 y 15 minutos, 15 como máximo. Yo les voy a avisar a los 10 minutos para que tengan un poco el tiempo en el radar. Y después voy a hacer como unos breves comentarios y preguntas, abrir una primera ronda de preguntas, y para ordenar al resto del público, incluso ustedes si quieren hacer preguntas entre ponentes, les pido que las escriban en el chat y yo las voy a ir recopilando y las voy a ir leyendo. ¿Ok? Así que, bueno, nada, sin más, le doy la palabra a Carlos Alberto y arrancamos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto.
todos, a todas. Espero que no me falle la conexión porque ha estado un poco lento el internet. Justamente antes de iniciar se cayó esto. Hice un pequeño PowerPoint para ilustrar un poco el texto que construí y voy a apagar la cámara para no tener problemas de conexión. Espero que... Perfecto. ¿Ya lo ven? Sí, ahí se ve. Bueno, Perfecto. la investigación la titulé Reflexiones en torno al patrón de movilidad urbana vigente y los nuevos paradigmas energéticos tecnológicos de movilidad. Son unas notas preparatorias que he decidido organizar como ponencia. Bueno, y partimos de la idea de que existe una crisis ecológica existencial en curso que nos obliga a cuestionar la totalidad de nuestras relaciones sociales. Por su carácter capitalogénico, precisa que nuestras reflexiones estén atravesadas por la reflexión del patrón de acumulación vigente y sus repercusiones espaciales. Nos concentraremos sobre todo en el análisis de la movilidad en las grandes urbes y los nuevos paradigmas energético-tecnológicos que intentan reconfigurar la forma en la que nos movemos. El inicio de los procesos energéticos tecnológicos que definieron la estructura de organización urbana tuvo origen muchos años antes de su momento de hegemonía, pero se encuentran relacionados tanto temporalmente como espacialmente. En primer lugar, tenemos la utilización de los recursos fósiles, principalmente el carbón, que antecede por mucho a la irrupción real de una economía fósil, de la misma manera que la movilidad individual antecede al patrón actual de movilidad y estuvo centrada especialmente en el uso regular e intensivo de energías animadas. La existencia de estos elementos no responde aún a la existencia de una economía fósil ni a un paradigma de movilidad privada como el que existe actualmente. El punto de inflexión no llegaría sino hasta el desarrollo tecnológico de la máquina de vapor de James Watt y la invención del primer automóvil a vapor, el Fardier de Joseph Nicolas Cugnot, durante la primera revolución industrial. A partir de este momento, tanto el patrón fósil como el paradigma de movilidad individual se sometieron a procesos de competencia en sus respectivos campos. No estamos diciendo que con este punto de inflexión todo se transforma totalmente, sino que hay un proceso de competencia donde la energía fósil, la energía de stock, se enfrenta a otros tipos de energía, como la energía en flujo o a la energía animada, y de la misma manera la movilidad individual no irrumpe directamente, sino que se enfrenta a los patrones de movilidad colectiva. La hegemonía del automóvil tuvo como presupuesto el desarrollo de las fuerzas productivas, la hegemonía de los combustibles fósiles y la reorganización de la ciudad en función de las dinámicas centrípetas que concentraron la producción en diversos puntos geográficos. Es necesario señalar que la combinación de la movilidad privada con la energía fósil dotó a los transportes de una mayor autonomía, un aumento en la fuerza de locución y un aumento en el nivel de masa transportada. Lo que llamamos las energías de stock resultaron ser superiores a las energías animadas o a las energías de flujo, ya que no requerían tiempos de descanso o regeneración, no se deterioraban con el tiempo, podían alargar la capacidad del tránsito tanto temporal como espacialmente. No obstante, el automóvil privado todavía necesitó de dos elementos más para alcanzar la hegemonía de movilidad. El primero fue la masificación, que esto requirió un proceso de racionalización del trabajo que no fue posibilitado sino por el régimen de acumulación fordista a inicios del siglo XX, y en segundo lugar la promoción estatal para la construcción de carreteras y la despromoción de los transportes colectivos. Aquí vemos una articulación de seis cosas diferentes que son los pilares del automovilismo particular moderno: la hegemonía de la energía stock, la hegemonía de la movilidad individual, el desarrollo de las fuerzas productivas, el espacio urbano, dinámicas centrípetas de producción más dinámicas centrífugas de habitación, la superexplotación del trabajo, encarnada en la racionalización del proceso de producción, posibilitada por el taylorismo y el fordismo, y la promoción estatal y el desfinanciamiento de los transportes colectivos. La combinación de estos seis procesos anteriormente descritos tuvo como consecuencia el nacimiento de las primeras ciudades organizadas en función de la movilidad privada en Estados Unidos, lo que Brau ha llamado la Car City. Si en este primer momento los combustibles fósiles habían generado una dinámica centrípeta, al concentrar la producción en diferentes puntos, el automóvil generó y dio la posibilidad para generar dinámicas centrífugas que permitieron la fragmentación espacial de la ciudad. Según el sociólogo estadounidense Mike Davis, la primera metrópolis del mundo, construida especialmente
para el automóvil fue la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que actualmente alberga 5 millones de automóviles y casi 4 millones de habitantes solamente en la parte de Los Ángeles. Una estrategia de descentralización espacial del consumo, la producción y la habitación fue lo que se dio en esta ciudad. Los Ángeles se convirtió en la primera ciudad donde era necesario conducir para vivir. Bueno, podemos decir que la irrupción del automóvil es una estrategia espacial y no se encuentra desligada del eje ordenador de la estructura social, la acumulación del valor. Tanto Baran como Suisi han demostrado que el principal negocio de las corporaciones más grandes de los años de posguerra giraba en torno al automóvil y que este sector tenía un gran peso en la colocación de excedentes y en la generación de empleo y en la movilización del consumo. La promoción del automóvil no habría sido posible sin la alianza económica entre el gobierno y las corporaciones. En torno a esta mercancía se articuló un conglomerado de intereses privados que presionó a favor de la expansión del gasto del gobierno para construir la infraestructura automotriz que hoy tenemos. Por ejemplo, Henri Lefebvre señala que el automóvil genera un consumo productivo por medio de encadenamientos que incluyen el consumo del espacio y las plusvalías. En torno al automóvil se creó una articulación que parecía que estaba en favor de los intereses colectivos, cuando en realidad lo que se promovía eran los intereses de la industria automotriz, petrolera, minera, financiera e inmobiliaria, además de que se aumentaba la recaudación de impuestos estatales. Podemos señalar que de alguna forma, y como ha señalado Brau, la promoción directa o estatal o privada de infraestructura tiene como correlato la expansión del parque vehicular. Además, este proceso se ha comparado al funcionamiento de la ley Boyle-Bernoulli, donde el volumen de un gas es una variable dependiente de la presión. Esto quiere decir que si un gas, al igual que el parque vehicular general, siempre ocupará todo el volumen del que dispone. Si la capacidad que ocupa aumenta, el gas se expande con ella. De manera contraria, si el espacio disminuye, existe un proceso de compresión. En relación con la oferta vial sucede lo mismo. El aumento de la expansión se traduce en un incremento del parque, mientras que las políticas de contención derivan en un aumento de la congestión. La irrupción del automóvil lo que ha generado es la expulsión de los peatones de la calle. Por ejemplo, Brau señala que en la ciudad de Barcelona los viajes en automóvil representan el 14% de los viajes, pero representan el 60% de la ocupación de la vía pública, tanto en movimiento como en reposo. El proceso de congestión del automóvil se encuentra relacionado con una baja ocupación y con el consumo extensivo del espacio. Se ha señalado que la ocupación promedio de un automóvil se encuentra por debajo del 1.2 de pasajeros por vehículo, mientras que el consumo del espacio es de un promedio de 10 a 20 contra 1, contra la bicicleta o el transporte público. Se señala que, por ejemplo, para que un automóvil pueda funcionar de manera eficiente, se requieren 100 metros cuadrados. Este alto requerimiento de espacio es incompatible con la manera en la que se organiza la estructura urbana. Eso quiere decir que las políticas de promoción del espacio, en combinación con el aumento extensivo de esta máquina, dieron por resultado la primera contradicción del automovilismo, que es el tráfico. El tráfico como un fenómeno moderno que se manifiesta en mayor medida en las ciudades de los países subdesarrollados, donde existe una fuerte promoción social y económica por la adquisición de automóviles, tasas de urbanización altas producto de la desigualdad creciente y una fuerte presión que motiva la adquisición del automóvil, como distancias, casa-trabajo, seguridad, dificultad de trayectorias. Según este índice, que es el índice TomTom de 2021, 6 de las 5 ciudades con niveles de congestión mayores al 50% en 2020 se encuentran en países periféricos y las otras 2 se encuentran en Europa Oriental. Si revisamos el top 20, encontraremos que 9 de estas ciudades se encuentran en Asia, 9 en Europa Oriental y 2 en América Latina. Solamente una hace parte de los países centrales, Tokio. La segunda contradicción está relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero aparejadas al uso del automóvil. Según ONU Habitat, el automóvil está relacionado con el 60% de la contaminación por partículas y 23% de la contaminación total por dióxido de carbono. Además, la OICA señala que los transportes de motor están relacionados con la emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno y las partículas de material en suspensión. Aun cuando gran parte de las emisiones del automóvil están relacionadas con el dióxido de carbono, el impacto de los otros componentes tiene un potencial diferenciado mayor. El del metano es 25 veces mayor, el del óxido nitroso 298 veces mayor y el
HFC 134, 1430 veces mayor. Específicamente para el caso de México, podemos ver que 26.2% de las emisiones totales son producto del automóvil. Y una tercera contradicción es que la promoción de la expansión del automóvil fósil se encuentra en contradicción con las políticas de salud debido al aumento de la polución, la elevación de la temperatura y el peligro generado por la velocidad. En 2018, la OMS señaló que 9 de cada 10 personas respiran aire con niveles de contaminación altos y que 7 millones de muertes anuales están relacionadas con la contaminación del aire. Esta cifra, además, presenta un claro sesgo espacial, ya que el 90% de las muertes de este tipo están concentradas en países de ingreso medio y bajo. También la OMS ha señalado que cada año muere 1 millón de personas, 1.3 millones de personas en las carreteras, y otras más sufren traumatismos mortales. 93% de las muertes se concentran también en países de bajos o medianos ingresos, y peatones, ciclistas y pasajeros representan el 50% de las víctimas del automóvil. Tenemos que decir, creo que me están indicando que, que ya son 10 minutos. Me doy prisa. Bueno, aquí lo que queremos decir es que, bueno, en el momento actual nos encontramos en un momento de colapso climático antropogénico, pero también nos encontramos en el momento del peak oil, que es este momento en el que ya se ha llegado, el pico petrolero se alcanzó o se alcanzará en una fecha entre 2008 y 2030. Esto quiere decir que la civilización capitalista ya ha extraído el 50% de las reservas de petróleo, y estas han sido las de más fácil extracción. Esto quiere decir que gran parte de lo que permanece en el subsuelo es petróleo no convencional de difícil extracción, más contaminante y con menores tasas de retorno energético. Y también quiere decir que en segundo lugar, el ritmo de consumo se ha acelerado y es probable que extraerse y consumirse este 50% restante se hará a una velocidad mucho mayor que la primera mitad. En lo que respecta a transporte y urbanización, Alan Watts habla de un entrelazamiento. El peak oil viene acompañado también de un peak car y de un peak suburb, que son los límites para el uso del automóvil privado y el agotamiento de la viabilidad del modelo de descentralización urbano intensivo en energía, en energías fósiles. Ante el agotamiento de uno de los fundamentos materiales de este sistema, el cabildo fósil busca salidas posibles para el mantenimiento o alargamiento de los presupuestos de funcionamiento del sistema sin tener que optar por transformaciones reales. Por ejemplo, se ha optado por el uso de energías sucias. Por ejemplo, JP Morgan solamente desde 2006 ha destinado una inversión de 317 mil millones de dólares, y Wells Fargo encabeza la inversión en el uso de la fractura hidráulica. ¿Qué es lo que propone el cabildo fósil? Pues principalmente son dos alternativas tecnológicas, que es el automóvil eléctrico y el automóvil autónomo. Aquí lo que hacemos es que preguntarnos, ¿esto es una solución o es parte del greenwashing? Ya que en realidad su uso solamente deslocaliza la quema de combustibles fósiles o reemplaza el patrón fósil por el uso intensivo de minerales. Estas versiones alternativas conservan tanto la explotación humana como la expoliación de la naturaleza. Por ejemplo, el automóvil eléctrico está sustentado en el cambio de matriz energética, representa una opción moralista y solo accesible a una clase particular, ya que aún mantiene altos costos, mantiene las desventajas de la velocidad al tiempo que abre nuevas desventajas ecológicas y ciclos de extractivismo, como es el caso del litio, el aluminio o el zinc. En algunos casos mantiene las emisiones, pero las traslada a otras zonas, genera contaminación visual y auditiva, es extensivo en espacio y requiere una fuerte inversión en vías para lograr su movilidad. Entonces vemos que esta transformación del patrón energético, lo único que se mantiene, que requiere un cambio del patrón energético para mantener las otras dos estatus de este tres grupo que se conforma por el Pig Oil, el Picard y el Pig Suburb. Hablando sobre alternativas, y ya para delimitar rápido, para no quitarle más tiempo, nosotros pensamos que
que en realidad el protagonismo de la ciudad y el sistema de transporte tiene que tener al ser humano concreto en el centro, y señalar que es necesario racionalizar la movilidad urbana, traspasándolas hacia modos más sostenibles, seguros y saludables, como el caminar, la bici o el transporte público. No obstante, también se necesita mayor radicalidad. Una ciudad más allá de la ciudad del carro no será posible sin la eliminación de los modelos de ciudades dormitorias y sin la concentración de los espacios de trabajo, los centros industriales financieros y los espacios de consumo recreativo. Ya para concluir, podemos señalar que el uso de la bicicleta convencional y eléctrica y el uso de sistemas de movilidad colectivo, especialmente los ferroviarios, son hoy los mecanismos de movilidad que podrían plantear un verdadero giro alternativo a la manera como interactuamos con el espacio, y no sistemas de transporte individual que solamente transforman la raíz energética. Y ya con eso terminaría para no dar, para no robar más tiempo. Gracias. Estupendo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les parece, pasamos a la presentación de Martín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. A ver, estoy intentando acá, PowerPoint. Un segundito. Uy, me pide que salga un segundo el meeting. Quiere arrancar otra para presentar, no sé por qué. Te pide que salgas. Sí, porque tuve que desbloquear algo del sistema operativo. Salgo un segundo y vuelvo a entrar. Ok, dale, seguimos con Sebastián. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a intentar compartir aquí. Me avisan cuando ustedes vean. Sí, ahí se ve. ¿Querés maximizar? Ahí está. Ahí va, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y estos espacios de encuentro me parecen sumamente importantes de promover. Quiero compartir con ustedes esta investigación que tiene que ver con mi investigación de mi tesis doctoral acerca del fenómeno de Pokémon GO en Córdoba, que se denomina en este caso PokéGO, que es una categoría nativa y que refiere justamente al proceso social y tecnocultural del juego. Es decir, la tesis no toma como unidad de observación el juego en sí, sino el fenómeno social y espacial que se genera en el área central puntualmente de la ciudad de Córdoba. En cuanto a su relación estética, entendemos o entiendo la estética desde una relación dialéctica de la cosa o con la cosa, en términos de lo que plantea Rancière como esa categoría estética, política, perdón, ¿no? Y justamente interesante ver también cómo este fenómeno que se extendió desde el 2016 al 2000 hasta la fecha, pero que tuvo un parate en el 2020 por obvias razones, cómo configuró socioespacialmente los espacios públicos. Espacios públicos que los entiendo desde el sentido amplio de la construcción política del espacio, no solamente en términos de lo que es el espacio de lo que el urbanismo podría llamar como espacio público, sino como ese lugar de construcción de identidades y construcción de ensambles sociales. Algunas preguntas iniciales que un poco me gustaría conversar y plantear. ¿Qué configuraciones socioespaciales emergen en Córdoba a partir de esta plataformización del espacio público? Es decir, los juegos, y en este caso PokéGO y otros anteriores, han generado una plataformización del uso o un aspecto del espacio público, si quiere, de la recreación y del ocio, y que es interesante analizar cuáles son sus incidencias. ¿Qué plataformas de gamificación y consumos culturales operan? Entendiendo la gamificación como esta estructura de ludificación del espacio urbano a partir de poner en práctica ciertas estrategias y metodologías de la teoría de los juegos y convertidas a partir de su uso y apropiación en consumos culturales. Entendiendo el paradigma tecnológico desde esta perspectiva, ¿no? O sea, desde la revolución comunicacional y cómo esta plataformización ha generado determinados consumos culturales que algunos de ellos utilizan a la ciudad como
como interfase o como soporte. Y en esa dialéctica, cómo los discursos que generan estos consumos culturales son capaces de instituir otras dimensiones y expresiones emergentes de estos espacios públicos, qué transformaciones espaciales y sociourbanas están develando. Para iniciar, tres conceptos o categorías instrumentales que un poco trabajo, que es, por un lado, entender lo digital como un orden sociocultural, es decir, como una gran semiósfera, y acá entendiendo que la perspectiva del trabajo es una perspectiva socioantropológica y una perspectiva más bien interpretativa, entender lo digital no solamente como un ecosistema, sino como una relación de poder. Y en esa relación de poder hay un orden sociocultural que está preestablecido. Y esa relación sociocultural establece una semiósfera, una atmósfera de construcciones de determinados sentidos. En este caso, determinadas construcciones de sentidos que tienen que ver con la apropiación del espacio público, de formas de apropiación del espacio público y también formas de experiencia del urbano. Y en esta forma de experiencia del urbano aparece un concepto que me parece muy interesante para traer, que planteaba Bourdieu acerca de la hiperrealidad, en esto de que la digitalidad construye una realidad dupla, ¿no? Una realidad que tiene como dos formas de vivencia, pero que están asociadas, en esto de la relación entre lo virtual y lo real, a partir de las convergencias tecnológicas, a partir de las tecnologías inmersivas. Y por último, un concepto que ha sido trabajado en el urbanismo por distintos autores, que tiene que ver con la metápolis. En este caso entendida como una topología instrumentada a partir del soporte digital, a partir de esta hiperrealidad, a partir de ese orden digital que genera una superestructura y que genera una construcción de urbanidades o una construcción de la ciudad a partir de experiencias que están delocalizadas o alocalizadas de los territorios en sí mismos. Es decir, la experiencia de PokéGo se expresa, por ejemplo, a nivel global, como una única o como una forma de apropiación urbana que puede ser totalmente intercambiable de lo que puede experimentarse en una ciudad como Nueva York, o una ciudad de la India, o una ciudad de Argentina. Es decir, hay una construcción del espacio desde lo semiótico, si se quiere, y que la consume en una construcción cultural. PokéGo no es solamente la primera, o no es la única plataformización y que utiliza la gamificación urbana. Anteriormente existió Ingress, por ejemplo, que se presentó en 2012, también de Niantic, que no tuvo tanto éxito, que utilizan también una plataforma geolocalizada de realidad tanto virtual como aumentada, y que en el último tramo del 2018-2019 aparece Harry Potter también como como un juego, pero que, bueno, este juego se vio truncado porque se lanzó a finales del 2019 y, bueno, a principios del 2020 tuvimos la pandemia. Pero forma parte del ecosistema, al menos presentado en Córdoba, de esta gamificación urbana del espacio de lo público. Este es el área central de Córdoba y es importante acá algunas salvedades. Este es un mapeo del sistema de espacios públicos, tanto en sus dimensiones físicas como simbólicas. Los blancos, las líneas blancas y los núcleos blancos son dimensiones simbólicas, es decir, corredores de visibilización política, mientras que lo amarillo son plazas, parques públicos, que un poco sería como la visión más convencional de entender los espacios, casi te diría como un espacio de lo verde. ¿Por qué el área central de Córdoba? El área central de Córdoba tiene una característica muy particular, que si bien tiene un proceso de despoblamiento de los últimos 2 censos, concentra la mayor población joven en el área de Córdoba. Un poco porque es una ciudad universitaria, y por el otro es porque justamente la oferta, digamos, inmobiliaria, o la oferta de residencia está enfocada hacia ese sector. Y acá vemos en este cuadro, en esta figura, una ocupación del 75% de población de menor de 35 años. Eso es muy interesante porque se forma parte de, digamos, esta población va a ser la población activa del juego, va a ser la población que va a utilizar el juego PokéGo, de la experiencia PokéGo, no tanto el juego, sino, y lo va a hacer viable y sostenible a lo largo de estos años, ¿no? Cosa que no ha sucedido quizás en otros casos que yo he tenido la oportunidad de medir, como en Santiago de Chile, por ejemplo. Estas son algunas imágenes del proceso de apropiación del espacio público, donde se puede observar, por ejemplo, esta imagen es al principio, 2016-2017, mientras que este es 2018
2019. Acá hay un cambio interesante en cómo el juego se estructura o cómo el juego estructura a los jugadores en el espacio. A partir de ese año 2017 aparece una nueva forma del juego que va a permitir el juego grupal, ¿no? Y esta imagen me parece bastante elocuente de cómo uno jugaba en el 2016 o cómo se apropiaba de esos espacios a cómo lo jugaban a partir del 2018 y 2019. Y esto es interesante de cómo se genera a partir de estas llamadas incursiones, ¿no? Caminar la ciudad en un promedio de 9 kilómetros cada vez por incursión, y que van a generar un mapeo y un mapeo de experiencias que están en gran parte sesgadas por algoritmos, y expresada en el juego, por ejemplo, a partir de pokeparadas o de gimnasios, que resultan muy interesantes cómo lugarizan espacios de pronto como una vereda de 1,20 m se transforma por 1 hora o 40 minutos en el espacio de 50 o 100 jóvenes y jóvenes que buscan cazar un Pokémon. O también cómo en un principio, cómo los estados, al menos en el caso de la Municipalidad de Córdoba, generó una suerte de infraestructuras de carga, por ejemplo, de celulares o de posicionamiento de baterías en el espacio aeropúblico, y al mismo tiempo esas ubicaciones, como por ejemplo en el caso del Paseo Sobremonte o Tarjeta Naranja o distintos espacios, se van a transformar en el tiempo, en ese proceso, en comunidades. Y eso me parece muy interesante como proceso devenido de este juego, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un mapeo de cómo se transformaron los núcleos de apropiación del espacio de lo público, en rojo, con respecto al sistema preexistente, y cómo se han generado nuevos recorridos o nuevos espacios de visibilización de esta comunidad, que si bien es una comunidad, podemos decir, reducida, en términos de lo que es la apropiación general del espacio público, pero sí es un indicador muy interesante de cómo un proceso de gamificación incipiente afecta, en este caso, la apropiación del espacio de lo público. Es muy interesante ver cómo se han generado nuevos centros y nuevas centralidades y nuevos ejes que han corrido, en algunos casos, las centralidades preexistentes y han dado lugar a figuras urbanas que yo las he denominado en la investigación como caminantes digitales, ¿no? O sea, estos grupos de personas, de jóvenes que van a salir a la ciudad a utilizarla como una interfaz lúdica, pero al mismo tiempo una interfaz social, que permite no solamente digamos, la integración en intracomunidad, sino también la construcción de una identidad hacia afuera, ¿no? Una identidad que tiene que ver con determinados lugares, pero que se expresa uniforme, si se quiere, por fuera de la comunidad PokéGo, como esos chicos del celular. Al menos eso se pudo leer en el 2016, 2017, 2018, hasta que, bueno, eso se fue como normalizando y quizás ya no era tan novedoso como lo fue en un principio. Entonces, para terminar, algunas consideraciones finales. Es evidente que la incidencia de estos discursos tecnocomunicacionales, en este caso en la forma de un juego, asociados a una gamificación urbana, reorganiza el espacio de lo público a partir de entornos construidos públicos, simbólicos y ciberfísicos. Es decir, los espacios públicos no se perciben solamente en su dimensión física, sino también en una dimensión ciberfísica y simbólica sobre todo. Hay mucha construcción a partir de los grupos de WhatsApp, a partir de grupos de comunidades, que van a lugarizar o que van a tensionar la ocupación del espacio de lo público en la ciudad. Lo público así se presenta como una plataforma de significación, es decir, no solamente como ese espacio de uso y apropiación social con la cual el urbanismo tiende a pensar los espacios públicos, sino como un lugar de la escenificación, de la performatividad, de la construcción de distintas identidades, en este caso podemos llamarle identidades emergentes, y también estas trayectorias nuevas van a generar una segregación espacial en la ciudad a partir de considerar la brecha digital o el acceso a esa intermediación, a esa mediatización y mediación del urbano como una forma emergente de segregación de la ciudad. En tanto, los espacios públicos
De esta manera se encuentran potenciados o agenciados por estos recursos, estas tecnologías 4.0, lo cual acrecenta, digamos, un proceso de mediatización y mediación, y es importante acá también hacer una aclaración entre estos dos procesos: la mediatización como la intermediación de la pantalla a partir de las tecnologías y a partir del recurso, y la mediación a partir de la comunicación como instrumento conceptual, como instrumento ideológico de ese uso y de esa apropiación espacial. Por último, esta dinámica de apropiación, como dije anteriormente, va a evidenciar brechas, ¿no? Va a generar brechas tecnoculturales y el sentido de los sesgos algorítmicos van a incidir en la apropiación de ese espacio urbano, en este caso del área central de la ciudad de Córdoba, como lo vimos en este cuadro de los círculos rojos. Entonces me parece que es interesante pensar en estos sesgos algorítmicos como nuevos actores, si se quiere, de esta apropiación de lo urbano. Algunas preguntas hacia adelante, ¿no? ¿Qué nuevos abordajes y metodologías necesitamos para comprender estos fenómenos? ¿Basta con solamente una visión disciplinar o necesitamos necesariamente una visión transdisciplinar y rupturista acerca de los estudios urbanos? ¿Las tecnologías 4.0 son solamente herramientas o se presentan desde esta interacción y desde esta convergencia, tanto tecnológica como social, como actores socioespaciales? ¿De qué manera caracterizamos esta segregación socioespacial a partir de las brechas que emergen, ¿no? Tanto de la plataformización como de una gamificación urbana, con relación a un nuevo derecho de la ciudad? Y este nuevo derecho que tiene que ver con esta nueva experiencia del urbano intermediado a partir de lo digital. Si yo no tengo acceso a lo digital, hay una parte, hay un sentido del urbano que se me niega, ¿no? Entonces acá hay un reacomodo de los derechos acerca de la ciudad. ¿Y de qué manera las disciplinas territoriales se van a reconfigurar ante una creciente mediatización del espacio urbano, que complejiza no solamente en una dimensión física espacial, una dimensión socioproductiva, sino también ciberfísica y bastante y simbólica y comunicacional de la ciudad? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenísimo, súper. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la de Martín, ¿te parece? Sí, disculpen. A ver. Ah. Sí. ¿Ven bien ahí mi presentación? Sí, ahí se ve perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Lema y junto con Josefina Tamis preparamos este trabajo, cuyo objetivo es evaluar el impacto de la pandemia sobre el sistema de movilidad activa de la ciudad de Buenos Aires durante el 2020. Este es un primer trabajo exploratorio que se enmarca en una búsqueda y reflexión en torno a la gestión de datos públicos para la conformación de políticas públicas, particularmente aquellas de índole urbana. Bien, entre las medidas tomadas en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió la suspensión transitoria del sistema público de bicicletas compartidas de Buenos Aires, que se llama Ecobici, y esta suspensión se efectivizó hasta mediados de mayo. En el medio del aislamiento y mediante charlas de Zoom, Josefina y yo, bueno, un poco entendíamos que la pandemia iba a modificar sustancialmente la movilidad y particularmente el sistema de bicicletas públicas, y por eso definimos una estrategia para poder evaluar casi en tiempo real lo que iba sucediendo. Para ello recurrimos a un portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad, que se actualiza casi mensualmente, y a una API que permite extraer información del estado actual del sistema. Estos datos los procesamos con una herramienta de procesamiento de datos que se llama Python, y los postproducimos con QGIS para información georreferenciada y bueno, después un poco de postproducción con herramientas de diseño.
Para el trabajo que les presentamos hoy, hicimos un recorte espacial dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un recorte temporal que va desde enero de 2019 hasta diciembre del 2020. Para tener un poco de contexto rápido, Ecobici existe desde el 2010 y desde un principio fue gestionado por el gobierno de la ciudad. Fue evolucionando desde entonces y para principios de 2019 ya se había aprobado una transición hacia un sistema público-privado que comienza a funcionar a partir de los primeros meses de 2019. En este momento se pasa de 200 estaciones a 400 y de 2.000 rodados a 4.000, es decir, que en ambos indicadores se duplica. Por otro lado, sabíamos que la política pública de Ecobici había sido uno de los pilares comunicacionales de la gestión actual de la ciudad, particularmente en lo que refiere a Ciudad Verde y esta nueva construcción de la imagen de la ciudad, pero que a su vez el sistema de Ecobici había enfrentado severas críticas de los usuarios respecto de la calidad del servicio que brindaba, y que los principales problemas a resolver demandados por los eran la creciente falta de disponibilidad de bicicletas y el estado de las mismas. Con este primer gráfico, que de vuelta producimos a partir de los datos públicos del gobierno de la ciudad, vemos la cantidad de viajes registrados entre el 2019 y enero del 2021. Como resultado de la concesión que inicia en este punto, se generó un pico en la cantidad de viajes realizados en julio del 2019 con más de 40.000 viajes diarios y un total de 857.961 viajes en un solo mes. Desde ese momento, desde ese pico que vemos acá, la cantidad de viajes registrados fue decreciendo paulatinamente, y tal es así que en febrero, previo a la pandemia, se registraron tan solo 257.000 viajes, es decir que en solo 7 meses el uso de Ecobici se redujo en un 70%. Hasta que, bueno, como parte de las medidas de aislamiento, se suspende entre el 21 de marzo y el 10 de mayo de 2020, inclusive. Cuando regresa en mayo lo hace con 200 estaciones, es decir que volvemos a números previos a la concesión y con supuestamente 2.000 bicicletas, y también lo hace solo para usos esenciales con un límite de uso de 30 minutos. Lo que observamos en términos de la cantidad de viajes es que se fue incrementando hasta agosto del 2020, con valores similares a los que había en diciembre de 2019, perdón, agosto 2020, diciembre 2019. Bien, en este mapa mostramos la ubicación de las 400 estaciones que funcionaban antes de las medidas de aislamiento y cuáles de ellas fueron las 200 que subsistieron una vez que el sistema se rehabilitó en mayo del 2020. Se observa que Ecobici, en primer lugar, no llegó a todos los barrios en su máximo momento de expansión, y tampoco que se distribuyó equitativamente entre sí. Por ejemplo, vemos que en los 10 barrios porteños que limitan con la avenida General Paz, que es esta, tan solo llegó a haber 16 estaciones de Ecobici, y la gran mayoría de estas en los barrios ubicados al norte. De estas 16 estaciones que les digo que limitan los barrios de la General Paz, solamente 4 quedaron activas luego de la reactivación durante la pandemia, y todas ellas fueron en los barrios del norte de la ciudad. En los barrios restantes, en todos estos, en los que nunca llegó el sistema, viven aproximadamente unas 256.000 personas, es decir, un poco menos del 10% de los vecinos de la ciudad. En esta figura se muestran 2 curvas que marcan la cantidad de viajes para cada duración de tiempo durante 2020. La curva color verde claro toma solo los viajes previos a la inhabilitación del sistema, y la curva más oscura los posteriores a la cuarentena. En líneas generales, lo que nos dice esta figura es que hay una diferencia muy pronunciada entre la duración de los viajes antes y después de la inhabilitación del sistema, lo cual marca también una diferencia en el uso que se estaba dando del sistema público de bicicletas.
Uno de los principales motivos de este cambio responde a una de las limitaciones que pone el gobierno, que es un límite de 30 minutos para el uso de cada viaje que se marca acá, pero que claramente incide de manera distinta respecto de lo que había sido antes de la pandemia, en donde había un límite de 2 horas los fines de semana y de 1 hora los días de semana. Bien, en estos mapas se muestran la posición de las estaciones de Ecobici con indicadores escalados según la cantidad de viajes que se finalizaron en cada estación. Recordemos que en la segunda imagen ya estaban retiradas más de la mitad de las estaciones. En la primera imagen, lo que vemos es que las estaciones de donde se inician la mayor cantidad de viajes son las cabeceras de los principales ramales ferroviarios, y en un segundo nivel, otras estaciones de tren y de subte. En la segunda imagen, lo que vemos es que las estaciones que registran la mayor cantidad de viajes son las que están próximas a las grandes áreas verdes, principalmente a espacios verdes del corredor norte, que es a su vez donde decíamos que más estaciones hubo. Bien, algunas notas y reflexiones de este primer trabajo exploratorio bueno, en primer lugar, Ecobici pasa durante la pandemia de complemento al transporte público, principalmente metropolitano y con un uso de lunes a viernes, a un uso asociado a funciones recreativas al aire libre con una mayor frecuencia de uso los sábados y domingos. Como respuesta a esto, las medidas que el gobierno de la ciudad toma para Ecobici buscaron ir en contra de este nuevo paradigma en el que la movilidad activa se asocia al disfrute de la ciudad y sus espacios verdes. La prioridad de la gestión durante la pandemia fue restaurar la función inicial del sistema que priorizaba los viajes cortos y que limita el disfrute de los fines de semana, apuntando a un usuario socioeconómicamente bien posicionado. Digo esto de también limitar los fines de semana porque a su vez se avanzó hacia un sistema pago en el cual los fines de semana y hay que pagar para usar el sistema de bicicletas y también se cobra para turistas y no residentes de la ciudad. Pero bueno, la reflexión que también nos llevaba todo este primer trabajo es que celebramos que exista una política de datos abiertos públicos en cuestiones tan específicas como la movilidad, que permiten que desde los estudios urbanos se analice el uso y las eficacias de las políticas públicas, en este caso referidas a la movilidad sustentable. Concordamos con Bati, que bueno, dice que no es suficiente la mera existencia y disponibilidad de información, y vemos necesario avanzar en la construcción de datos abiertos realizados de manera más participativa y democrática con la sociedad, no solo en este distrito, sino también en el resto de las provincias y a nivel nacional. Colaborarían con este avance, por ejemplo, más y mejores datos abiertos que nos ayuden a comprender las necesidades de población vulnerable, como aquellos sobre la condición del hábitat de las personas en situación de calle, las dinámicas de su economía, o sobre los traslados de sectores populares, entre otros datos. De tal forma, podríamos aportar a debates sobre la planificación desde una idea de ciudad que no solo tienda a ser una ciudad inteligente, como bien se promueve desde diferentes sectores de la economía global, sino también que sea inclusiva. Y por último, simplemente me gustaría compartirles que esta investigación buscamos que esté pensada desde su génesis también como una forma de generar impacto positivo en la sociedad, y que, bueno, complementario a la investigación sobre la movilidad, organizamos bicicleteadas, que cuando la pandemia lo permitió, ayudaron a muchas personas a vencer su miedo a andar en bicicleta por la ciudad, y a pertenecer a una nueva comunidad de ciclistas urbanos. Eso es todo, muchas gracias. Buenísimo, súper, bueno, gracias Martín. Bueno, pasemos a la última presentación y después vamos a los comentarios y preguntas. No sé. Luciano, cuando quieras.
Hola, ¿se escucha bien? ¿Me ven? Sí, sí. Todavía está la presentación de Martín. Sí. Ahí está. Ya está. Bueno. Listo. Súper. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya saben, soy Luciano Ubrina. Muchas gracias al equipo organizador en general y a Pablo en particular por la invitación y por su atención en este momento. Lo que les voy a mostrar a continuación es un microfilm que realizamos junto a la cineasta china Yu Gong y al programador y diseñador ruso Andrei Tetekin a mediados de 2020, en el contexto del programa de posgrado de Terraforming, la terraformación, llevado a cabo en el Instituto Strelka, bajo la dirección del académico estadounidense Benjamin Bratton. Dicho microfilm lleva el nombre de Paisaje Pharmacon, o Pharmacon Landscape originalmente, y tanto a lo largo del texto producido para esta ocasión, como en este corto, se irá revelando de qué va dicho proyecto. Digo proyecto porque ambas instancias son manifestaciones que intentan simultáneamente expandir y especificar lo que de base es una especulación, que fue el origen, digamos, del proyecto, pero que en su ulterior desarrollo pretende convertirse en un posible modelo de intervención territorial, cultural, política y económica para áreas concretas de la Argentina. Si bien el proyecto surge de las especificidades del territorio ruso, postindustrial y postsoviético, es de particular interés para el avance de esta iniciativa el poder identificar paralelismos con nuestro país, como podría ser su extensión geográfica, su posicionamiento como deudores financieros, en simultáneo a ser acreedores medioambientales, su diversidad ecosistémica, los modos de explotación de commodities y el tratamiento de sus emergentes, sus productos y usufructos, la relación operacional entre centros urbanos privilegiados por la distribución injusta del usufructo colectivamente generado y las periferias explotadas, y la vulnerabilidad sistémica a la cual son sometidas las comunidades no privilegiadas de cada uno de estos territorios. Es por este motivo que para el proyecto la realidad es que es de enorme importancia estar siendo exhibido y siendo comentado acá con ustedes, dado que es el nexo entre la especulación y lo que intenta ser una respuesta para lograr la transformación de áreas de nuestro país que vayan del extractivismo primarizante, salvaje y oligopólico, hacia la prestación de servicios de saneamiento ecológico, mitigación del cambio climático a escala planetaria, bajo una perspectiva basada en la ética del cuidado, la justicia social, la organización comunitaria de base y el aprovechamiento de la matriz científico-tecnológico nacional. Sin más, paso a compartir pantalla, de ser posible. Which means both remedy and poison. The ancient Greek word pharmakon can be translated as drug, which means both remedy and poison. Russian geographers understand landscape as a naturally interconnected grouping of inorganic and organic features, in which change occurring in one leads to change in all others. It's an ecological way of thinking on how the soil, the crust, and the rock sense through the psychogeophysical lens. This lens reveals the material logistics that outlives the urban human lifespan. Pharmakon, as a mutual poison and remedy, could only be perceived in the landscape through this lens. The current territorial expression of poison in Russia is what geographer Vladimir Kagansky coined as the inner periphery. Different from the remote periphery, where the territories have never been developed, the inner periphery consists of once developed, now declined territories, planned by the USSR. Only wildlife thrives in the land of infrastructural, ecological, and demographical decay. Monotowns lost their value for technological instrumentalism. Overgrown, uncirculated roads, abandoned military bunkers, depopulated villages, pipelines that transport nothing but rust. The inner periphery was a landscape where political and economic changes lead to change in all other aspects. Nowadays, its ungovernability cancels this dynamic. The developed, urbanized Western Europe already owes Russia's inner periphery for the contribution of oxygen and CO2 digestion.
This is the geopolitics of geochemistry, demonstrated by the circulation between so-called natural and so-called technological or artificial systems. These are the conditions for a pharmacon landscape to emerge. Inherited from the Soviet Union, satellite Russian cities are organized around critical natural resources. Each region of Russia is a miniature copy of the country, reproducing centers and hinterlands. The cartography of the inner periphery demonstrates an enclosed network of multi-centered territories containing externalities, waste, animals, factories, the poor and the old ones. Largely unvisitable, its popular perception was made through cartoids, cultural representation rather than scientific documentations, based on the physical experience of landscape explorers. Kagansky's model is primarily a cartoid, a meta-geographical interpretation, a diagram map that describes the composition of the inner peripheries. It's a totality of ungovernable, administratively separate parts of the overwhelming majority of Russian regions, all left dilapidated. They are mapped as the dislocated and the disconnected. They are the bare corners at the end of the roads. A crisis always results in an increase in territorial unevenness and polarization. These are the cadavers of Soviet-planned monotowns. As direct investment decreases, so does population and municipal incomes necessary. A pharmacon, rather than reclaiming this decaying governance for resettling its former rationale, aims for repurposing the landscape itself. Through the lens of psychogeophysics, we can constitute a geochemical record of our meditated, technical quotidian. Follow the poison, and you will find the inner periphery. Waste, the ultimate externality, is excluded from the centers. Inside the landfills, the process of decomposition is expected to take place for an indefinite period of time. Apart from the material solid waste, the temporality of both nuclear waste and the rising CO2 emission also operates on geological scales which is beyond human beings' lifespan. Making use of the existing waste footprints could lead to the revelation of the industrial inner periphery to come. But what do we do with the current, urgent ones? In the pharmacon landscape, deliberate poisoning equals accelerated remediation. The ambivalent coexistence of remedy and poison must become codependency. They could be the indicators that reveal the deep-time material logistics of the pharmacon landscape. With the social and technological infrastructure to offer, it will be dedicated to ecological services fulfillment, converging in waste management, infrastructural repurposing, rewilding, as well as human exclusion for co-amalgamation. Russia will no longer be an ecological donor that preserves its land by doing nothing, but the leading player in the carbon-negative economy that powers the transnational ecological reserves. Pharmacon landscape is a model of intense territorial intervention for climate change mitigation. One type of specialized pharmacon landscape lies in the industrial and military complex, or IMC. It is the world's largest consolidated land user of about 1/10 of the country's territory, behind the barbed wires of forbidden zones. No other player could have access to this amount of satellite data and sensing technologies that are already in use for designing the country's borders. Russian territory is so vast that sometimes monitoring landscape dynamics can be only done from space.
The geopolitics that shape the enormous land owned by the IMC has created unplanned geographical zones with a set of advantages of performing the remediated cycle for Pharmacon landscape to come. The presence of the military force could reactivate the missing sensing layer of satellite service, which could provide technological prevention of logging or non-human disasters such as anticyclones or droughts. Planes and drones could be repurposed for weather modification to keep the boreal forest cold in winter. Biochar is the new black earth for the reserves. Implementing carbon-capturing synthetic trees could also utilize the curatorial potential of the remediating process. Military that used to troll inside the forest patrol on the sensing layer of the forest, monitoring the ecological reserves behind the barbed wire, guarding the most important link of the planet's circulation of carbon dioxide and oxygen. The borders of the enclaves are new frontiers of synthetic green corridor. A military-managed Pharmacon landscape is one possible initiative that will turn Russia from a passive air waste sucker into an active player in the ecological economy. Russia is the park, involuntary in the past, deliberate in the future. It is the geo-design park of Pharmacon landscape. The park is an artificial enclosure of the exterior. Here, we will learn from the externalities. If the growth has resulted in a rising atmospheric concentration in the CO2, the reverse of growth is not degrowth, but carbon-negative growth. Capturing, injecting, and remineralizing soil with CO2 is a deliberate poisoning of the geological layer of Pharmacon landscape. Carbon capture and storage, CCS, is not just a singular technology, but rather a practice that combines several verbs: capture, transport, store, monitor. Decommissioned oil and gas pipelines in the inner periphery could be repurposed for CO2 transportation. Abandoned mines and reservoirs could be facilitated into carbon sinks. While the rest of the world is hesitant to invest in the infrastructure needed for a carbon-negative economy, Russia has a set of advantages, as infrastructural repurposing meets waste in its very site through direct air capture. This is the remediated inner periphery, reviving the formerly planned fields of infrastructures, switches, and gateways in motion towards a carbon-negative Pharmacon landscape. The opportunities this model offers for its own repurposing, its singular feature could become the key factors for climate change mitigation. As a territorial-based model, the traces of Pharmacon landscape to come can also be identified beyond Russian borders. It could serve as a geodesign initiative that reveals interconnecting geos, geophysics, psychogeophysics, geochemistry, and geopolitics. There is no singular panacea, but a multiplicity of amalgamations. Again, by burying and wasting them, we could save the rainforest from the ravages of man. Bien, y a modo de cierre, no sé si puedo agregar algunos comentarios. No, quisiera hacer algunas preguntas que están pendientes en la investigación, todas en clave remedio-veneno, fármaco, es decir, en términos farmacológicos, que serían, ¿de qué modo sería posible aprovechar los sistemas de información georreferenciada y de imaginería satelital argentinos en pos del control y gestión en tiempo real del desempeño ecosistémico de paisajes en remediación dentro del territorio nacional? ¿Cómo la remediación ecológica podría convertirse en un servicio de exportación nacional que impacte positivamente a lo largo de toda su cadena operativa? La problemática acá sería un cambio de matriz productiva sin un cambio en las relaciones de propiedad y concentración vigentes en nuestro país, sería sumamente problemático.
y cómo podrían las plataformas digitales empoderar a comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, inversores en lo que respecta a la democratización, colectivización de iniciativas de remediación ecosistémica, su gestión, auditoría y financiamiento. Un caso reciente en esta línea es la plataforma Restor de la Escuela de Politécnica Federal de Zúrich. ¿Y cuál sería el rol, las incumbencias y el alcance, si es que acaso les corresponde a alguno, de las Fuerzas Armadas Nacionales en lo que respecta a la protección de los recursos naturales de nuestro territorio, teniendo como antecedente los sucesivos golpes de Estado cívico, empresarios militares que hemos sufrido a lo largo de la historia de nuestro continente en general y de Argentina en particular? Sin mucho más, con gusto conversemos al respecto y, bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, súper. Bueno, gracias por las presentaciones estupendas, todas las presentaciones. Yo quisiera hacer algunos comentarios y ya planteo algunas preguntas. Los voy a hacer para las 4 ponencias y sobre todo por el tiempo, y después vamos sumando otras preguntas. Un poco de todo lo que todos los problemas que plantearon y casos y diferentes enfoques, yo rescato como 2 ejes que me parecen como quizás cruciales, o donde concurren un poco las 4 ponencias. Uno tiene que ver con la epistemología de la relación entre tecnología, espacio y entorno construido, es decir, cómo percibimos y cómo entendemos los grandes sistemas tecnológicos urbanos, es decir, las grandes infraestructuras y redes técnicas de servicios que generalmente se entienden de manera, digamos, culturalizadas, ¿no? Que solemos llamar espacio público, y en realidad es una caja negra de relaciones, interrelaciones, informaciones que son opacas. La segunda cuestión tiene que ver con el papel que juegan y que jugaron las políticas públicas en la implementación de cada nuevo paradigma tecnológico y su impacto en la experiencia y en la forma del Estado. Hay otros ejes, obviamente, pero me gustaría partir de esos 2 para plantear una serie de cuestiones y serie de preguntas. Primero, en relación a lo que presentó Carlos, destaco, bueno, un poco esta problematización de cómo se entiende y cómo se experimentan los diferentes paradigmas tecnológicos en nuestra cotidianidad, no solo como periodos históricos de cómo se fue concibiendo cada paradigma, sino cómo aparecen como capas superpuestas, imbricadas en nuestro entorno construido y a través del proceso de urbanización, como algo que no se puede separar y como algo que es moderno y premoderno y que no se puede explicar con el purismo teórico de los paradigmas. Entonces, mi primera pregunta en relación a esa ponencia es ¿cuán relevante es, por ejemplo, o en primer lugar, hasta qué punto se puede separar el estudio de las infraestructuras de movilidad de los vehículos, por ejemplo, que muchas veces se estudian por separado, ¿no? El avance tecnológico de uno, la innovación tecnológica o los negocios que suscita uno, pero las causalidades que los atan no siempre son evidentes. Lo otro es, generalmente estás hablando sobre el transporte privado, pero también me pregunto cómo considerás el transporte público en todo esto, y si tienen lógicas distintas, autónomas, que, no sé, pienso el transporte público también en buena medida se basa es un transporte de tipo fósil también. Y lo último es cómo cambia el papel del Estado en los diferentes casos. No sé si analizaste otros casos o otras ciudades o países, en los que hayas analizado esta relación entre consumo del espacio público y las modalidades de producción de plusvalía de ese espacio. Esas son, bueno, algunas preguntas. En relación a la ponencia de Martín, y también siguiendo un poco la línea y las cuestiones que identificaba en el trabajo de Carlos, bueno, me consta que hace ya un tiempo prudente que estás estudiando el tema del servicio de bicicleta pública, que en sí es un servicio bastante estandarizado, enlatado, que se exporta y que se implementa. Y me gustaría que
un poco, o sea, más allá del estudio sobre este periodo, que me parece súper riguroso y como muy claro, y lo veo como una cosa ya cerrada en sí, que nos cuentes un poco cuál sería la particularidad del caso porteño en relación a otros casos nacionales o internacionales donde también se haya implementado este tipo de servicio, que es un servicio bastante estandarizado en relación al tipo de empresa que lo hace, al tipo de acuerdo y concesión, al tipo de negocio, al tipo de tecnología que se usa y al tipo de los patrones espaciales de localización de las estaciones. No sé si lo empezaste a estudiar o no, pero me parece que puede ser algo que puede ayudar a matizar también estas periodizaciones y estas curvas y estas causalidades de por qué se usa, no se usa, bueno, o por lo menos me parece algo relevante. Y también, esta es una pregunta como más vinculado al conocimiento sobre el objeto de estudio, preguntarte cuál te parece que es la esencia o el beneficio de este tipo de sistema de bicicleta pública. No me refiero en este caso a la red, sino solamente a los vehículos como servicio, es decir, que el Estado sea propietario de los servicios frente a otros países que tienen como una cultura, digamos, más antigua o más consolidada o más madura o más genuina de ciclismo urbano, como pienso los países del norte de Europa, como Holanda, donde la política generalmente suele ser no este enlatado, sino el subsidio para que cada uno se compre su propia bici. Es la gente la que hace el mantenimiento de las bicicletas, que es un servicio muy distinto. En relación a la ponencia de Sebastián, también me gustó mucho. Me parece que quería hacer un par de preguntas, una sobre el tercer debate que abrís en la ponencia sobre los nuevos espacios y estéticas de apropiación de lo social. Quisiera preguntarte, bueno, ¿qué tipo de nuevo conocimiento de lecturas sobre el espacio urbano surgen de estas prácticas, sobre esta cierta, llamémosle, colonización o refundación de nuevos territorios, redes, nodos que mostrabas en estos dibujos, estos mapas que son como medio rizomáticos, ¿no? Que parece como que no tienen una forma, no se sabe por dónde se entra, dónde empieza, dónde termina, pero ¿qué nombre le pondrías a esa nueva estructura? Y también pienso, ¿no? Me parece como inmediata hacer una reflexión sobre la experiencia del urbano en experiencias pioneras de la década del 60, como las derivas, la psicogeografía de los situacionistas, frente a, por ejemplo, estos recorridos previamente programados de estos juegos y las plataformas, y la idea, la figura del flaner como un conocedor y esta experiencia autobiográfica siempre frente a este actante digital urbano, ¿no? Realidad, o como esto, cómo se enfrenta esa realidad frente a esta hiperrealidad y qué implica en la experiencia también. Y otra cuestión que me parece interesante es que planteás cómo esto se podría ver desde el urbanismo y vos decís que debería promover, desarrollar abordajes que incluyan estas dinámicas. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué te imaginás, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias? Y si cuando decís pensar te estás refiriendo a regular o qué. Me cuesta pensar eso, cómo se incluiría. Y por último, esto ya creo que lo comentamos en Córdoba y en el INVIAP, y también lo comentamos en este intercambio con las ponencias. Estaría bueno indagar también como en otro aspecto dialéctico que tiene que ver con el trasfondo material de estas plataformas virtuales. Es decir, todo el cableado, las infraestructuras, las empresas, las oficinas, o sea, cosas de carne y hueso, incluso los regímenes laborales de los empleados que trabajan para esas oficinas, los acuerdos, los modos de invertir concretamente, bueno, un poco esas cuestiones. Bien, y de la última, de la de Luciano, también me pareció fabulosa, impecable el video, creo que ya lo había visto, y me gustó mucho. Me hizo acordar mucho, no sé, igual a lo mejor lo conoces, a Gilles Clement, que es un paisajista
francés, que escribió un libro muy lindo que se llama El tercer paisaje, un libro maravilloso, y que habla justamente del carácter estructural que tienen los espacios residuales. Él lo denomina como los espacios que el capitalismo le devuelve a la naturaleza porque no les sirve, porque no puede lucrar con ellos, y tienen un carácter estructural y sistémico un poco similar a este dispositivo de mediación que planteás, con una lógica distinta, porque bueno, acá lo novedoso de tu propuesta es la idea de aprender de las externalidades y lucrar, ¿no?, con las externalidades, y mucho más, que me parece súper sugerente. Y otra cuestión que me parece interesante de lo que planteás es pensar contextos como el nuestro y pensar también la productividad teórica que puede tener una noción como periferia interna, teniendo en cuenta, bueno, la diferencia de donde fue, digamos, acuñado ese concepto, que es en Rusia y que es un país industrial, todavía en buena medida, frente a países periféricos de industrialización incompleta o trunca, como Argentina, por ejemplo. Y por último, tirando un poco de eso mismo, quizás evaluar o cómo podemos evaluar este proyecto de la periferia interna en el marco de otras prácticas históricas de planeamiento o geodiseño, un poco como vos lo mencionás, de ordenación territorial o del regional planning o del landscape urbanism, todas tradiciones vinculadas al proyecto territorial, o lo digo de otro modo, ¿en qué lugar o en qué tradición podrías ubicar el paisajismo fármaco y hasta qué punto puede llegar a ser una especie de primo o de revival del planeamiento racional comprensivo y tecnocrático de la década del 60, o mismo tirando la caña más lejos del paradigma terapéutico del primer urbanismo del siglo XIX, ¿no?, de la idea de que cada problema es una enfermedad y que cada enfermedad necesita una cura. Bueno, nada, lo dejo acá. Si les parece, podemos retomar en el mismo orden. Si querés, Carlos, te cedo la palabra. Traten de ordenar un poco las respuestas en, no sé, 5 o 6 minutos, que es lo que nos queda de tiempo para la mesa. Perfecto. En realidad yo espero tomar menos tiempo. Muchas de las preguntas que se plantearon todavía siguen siendo hilos sueltos dentro de la investigación. Voy a hablar un poco del contexto de la investigación. La investigación forma parte del trabajo de un proyecto en el CEICH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que titulamos Límites planetarios a la acumulación capitalista y alternativas sociales. Y una de las centralidades del investigador jefe era plantear sistemas de transporte públicos, colectivos, alternativos al sistema que se está manejando en México. Sobre todo me concentré mucho en México y Estados Unidos, pero uno de los casos del que buscábamos abrevar dentro del proyecto era el caso argentino, y ahora vamos a hablar un poco por qué. Una de las propuestas centrales de la investigación era, después de 3 o 4 años, formar un proyecto que hablara sobre la recuperación del sistema ferroviario en México, un sistema que empezó a ser privatizado en 1994 y que más o menos el final de la privatización fue en 1996-97. La verdad, ahora no recuerdo exactamente quién se dedicó al proceso de privatización en Argentina, pero en México fue Ernesto Zedillo Ponce de León, un presidente del PRI, parte de la gente que se dedicó a llevar a cabo el giro neoliberal acá en México, y entregó los ferrocarriles a dos grupos principales, a Grupo México y a la Kansas City ferroviaria. Después él fue como CEO a una de estas empresas ferroviarias en Estados Unidos. Entonces, ese es un poco, era el objetivo de este proyecto de investigación que aún se queda inconcluso. Entonces creo que la idea es que si bien todavía no existen las condiciones para abandonar el patrón fósil, porque aún el 80%
toda nuestra producción es fósil. Lo que sí podemos decir es que hay un diferencial entre los viajes realizados de manera masiva en tren, en coche y en avión. Por ejemplo, un viaje de 2 kilómetros realizado en un tren de alta velocidad, como los que se usan en Europa, por pasajero, serían una emisión de 17 kilos de CO2, en carros de 65 y en aviones de 115. Entonces, la idea es que por lo menos en la movilidad colectiva masiva, un poco inclinarnos hacia el tren, me parece que es algo que ha pasado últimamente en Argentina. Pude estar en Argentina en 2017 y veo que hay un nuevo sistema ferroviario. Ustedes me dirán cómo funciona más tarde. Y sobre todo en la cuestión del movimiento privado, apostar un poco por el uso de la bicicleta convencional y de la bicicleta eléctrica. Escuchando un poco la presentación de Martín, pues me acordé también un poco de los vicios del sistema de bicicletas dentro de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tampoco existe, les voy a mostrar rápidamente una imagen de la dispersión. En México también se llama Ecobici, el sistema de bicicletas de la ciudad. Espero que lo puedan ver. Y el grado de ocupación de la ciudad está totalmente limitado solamente al centro de la ciudad y avenidas que giran en torno a la avenida Insurgentes y a la avenida Reforma. Podemos darnos cuenta que en realidad la ciudad está configurada de cierta manera que el acceso a la bicicleta solamente queda reservado a los habitantes de los barrios centrales de la ciudad, que además pues son también los barrios hipster de la ciudad, los barrios empresariales, los barrios financieros de la ciudad. Entonces no podemos hablar de que aún en México exista un proceso alternativo ni de movilidad privada ni de movilidad a nivel masivo. Entonces, sí, yo creo que en un futuro habrá la posibilidad de comparar el caso mexicano, quizás el caso estadounidense, porque en Estados Unidos también hay un bajo uso del ferrocarril para transporte de personas. Hay un fuerte uso del transporte ferroviario para la carga, pero no para las personas. Y creo que tratando de contestar las preguntas, quizás un poco desordenado y quizás concentrándome más en una, esa sería mi respuesta. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Martín, ¿querés continuar? Estás muteado. Sí, a ver, me fui anotando algunas cuestiones respecto a esto que me mencionabas. Pablo, súper interesantes las preguntas. Aprovecho también para decir que es súper interesante el trabajo de Sebastián, Carlos y Luciano. Bien, a ver, respecto de la cuestión de las empresas, sí hay una variedad enorme en los diferentes casos de ciudades que implementan sistemas de movilidad públicos de bicicleta. Cada uno tiene sus particularidades y no solo en términos de, o sea, físicamente cómo son las bicicletas y el sistema, la aplicación y demás, sino también en términos de el tipo de gestión bajo la cual se inician. Por dar algunos ejemplos, la ciudad de Rosario tiene, por ejemplo, un sistema que también entiendo que es público. La Plata y Mendoza tienen sistemas que también están asociados a préstamos. La ciudad de Córdoba, por ejemplo, en su momento tuvo un primer intento de sistema de bicicletas públicos asociados a la universidad, en el cual se hacían préstamos de bicicletas para diferentes estudiantes y que uno accedía a una bicicleta durante un mes. En Cava, en particular en la ciudad de Buenos Aires, la concesión, más que un hecho aislado y algo que ocurrió de repente, lo que evidencia los hechos que vemos hoy
es que la concesión no fue una cuestión aislada, sino que fue pensada desde un principio para que el sistema vaya transicionando hacia un sistema que sea pago y que sea gestionado por una empresa. La concesión, como les mostraba yo con los datos y como se ve en el servicio, mejoró sustancialmente, no solo en términos de la calidad de los rodados y de la cantidad de bicicletas, sino también en la interfaz tecnológica. Y bueno, ya que estamos en términos de tecnología, esto se mejoró muchísimo la tecnología que se utilizaba. Y también respecto de esto, aclarar que, por ejemplo, el sistema que utiliza Cava para cada tipo de servicio en el cual concesiona movilidad, por ejemplo, con los monopatines o movilidad con las bicicletas, está acompañado de una ley que exige, o sea, el permiso que le da Cava a las empresas para poder implementar estos servicios de movilidad está acompañado con el compromiso de las empresas de brindar datos respecto de su uso. Entonces, por ejemplo, cuando estaban los monopatines, previo a la aprobación se hizo la aprobación de este tipo de convenio con el cual todos los datos de monopatines y demás se empezaron a implementar, y bueno, monopatines fue particularmente lo primero con lo que se hizo. Respecto de los patrones espaciales de cómo son los sistemas de bicicleta en distintos lugares, bueno, claramente, de acuerdo a las particularidades del lugar, recién veíamos el caso de México, existen diferentes patrones de distribución, y en Cava lo que se puede ver es que, o por lo menos lo que yo intuyo, es que se está buscando ir hacia un sistema en el cual se eliminan las estaciones, y las bicicletas tienden a estar como en la calle. Eso lo veo al evaluar la incorporación, por ejemplo, del sistema de QRs, y que las bicicletas ahora se desbloquean utilizando un QR, y la estación no hace más que decir dónde está, y el hecho de que las bicicletas tengan GPS para medir los recorridos. Una cuestión interesante que también se puede ver es que hubo, respecto de las estaciones y del sistema de estaciones que se está utilizando en este momento, es que se pasó desde una lógica en donde se buscaba completar un plan que buscaba una expansión desde centro y corredor norte hacia el resto de la ciudad, a un modelo de expansión, cuando se retrotrae el sistema a la mitad de las estaciones y se vuelve a empezar a incorporar bicicletas, se empezaron a incorporar más desde una lógica de como lo público basado en la evidencia. Si vemos que ciertas estaciones están teniendo mayor uso, las nuevas estaciones que se van incorporando van en función de ese uso. Entonces, la reincorporación de las estaciones que se está realizando en este momento no tiene que ver con llenar los vacíos que habían quedado respecto de las estaciones anteriores, sino en intentar ir a suplir la demanda que el mismo sistema va generando y que podemos evaluar justamente por la cuestión de los datos, lo cual es sumamente interesante porque nos permite tener una planificación de, en este caso, la movilidad, y a mí lo que me interesa muchísimo de esto es que es un plan que avanza en función de cómo los ciudadanos lo usan y avanza en tiempo real respecto de eso. También las nuevas estaciones que tiene el sistema de Ecobici actual permiten que si no me gusta o no está funcionando la estación 147, la muevo a Sarasa, a otro barrio. Creo que eso es sumamente interesante porque de alguna forma incorpora la lógica de cómo crecen los proyectos tecnológicos y lo incorpora a la planificación urbana, y que eso de alguna forma responde a las demandas concretas de los usuarios que podemos evidenciar, y que no es como yo tengo una idea o yo intuyo que esto va a crecer de tal o cual manera. Y obviamente también, complementario a eso, sucede que, por ejemplo, cuando volvió la presencialidad en las escuelas, se priorizó que además de esta lógica de
tales lugares tienen mayores usos, se priorizó que, por ejemplo, haya estaciones en cercanas a las instituciones educativas. Y creo que me está quedando algo que me habías preguntado. Respecto de los beneficios de la bicicleta pública y como la particularidad de, como bueno, por qué se está haciendo de esta forma y cuál es el complemento de todo esto, yo lo que veo es que hay que tener en cuenta de que la política de implementación de bicicletas es una política ciertamente contracíclica, que busca ir en contra de un proceso que se veía en avance, que es el uso del automóvil individual. Entonces, se arma una política que no es únicamente la bicicleta como estaciones, y que las estaciones de bicicleta y el sistema público tienen una función específica, que es incorporar nuevos usuarios al mundo de la bicicleta. Lo que se ve también respecto de los usuarios es que los usuarios entran al mundo de la bicicleta, sin ir más lejos, es mi caso, no es que quiera hacer ciencia con mi caso, pero digo, como los usuarios empiezan por utilizar el sistema público de bicicletas, y cuando ven que tener una bicicleta para moverse en la ciudad es algo viable, pasan a un segundo plano de las políticas públicas que tienen que ver con esto que decías, Pablo, de el financiamiento de, por ejemplo, la compra de bicicletas individuales, en donde, bueno, ahí también el arreglo y demás pasan por cuenta de cada una de las personas. Pero lo que tiene de interesante justamente el sistema público es que aborda un sector de la población que nunca anduvo en bicicleta. Qué sé yo había andado en bicicleta en Lincoln, en mi ciudad natal, en donde claramente no había problemas para circular, porque los choques eran muy bajos. Y eso también está complementado con la introducción de infraestructura, no solo el financiamiento a la adquisición del rodado, sino también a brindar seguridad en términos de cuál es el espacio que se utiliza para moverse en bicicleta, que sea un espacio seguro. Y en eso lo que se ve es que, por ejemplo, la política que inicialmente había sido solo de construcción de bicisendas en calles secundarias, y que muchas veces iba generando recorridos bastante laberínticos, hoy se puede ver que se está empezando a implementar el uso de las ciclovías en avenidas, que buscan ser como como recorridos más largos, y en cierta forma la bicicleta o las políticas de bicicleta van mostrando cómo se gana territorio al auto. Y eso me parece sumamente interesante en términos de la efectividad de una política, como decía, contracíclica. Estupendo, bueno, buenísimo. Bueno, gracias por los comentarios. Sebastián. Bueno, Pablo, gracias por las preguntas, permitirme profundizar en estos 4 aspectos. Aprovecho también para saludar al resto de los compañeros de la mesa. Excelentes presentaciones, y a Martín, ex compañero de unidad, un gusto verte. Por la primera, vos hablaste de la estética y el espacio y de qué nombres devienen de esta nueva experiencia. Coincido con vos que acerca del espacio público es un concepto cajanegrizado, no por eso menos usado, no por eso menos válido para definir ciertas cuestiones, aunque podemos discutir muchísimo sobre eso en términos de qué significa, desde qué perspectiva, ¿no? y hacer la genealogía de cómo se construyó ese concepto. Pero es interesante a partir del fenómeno de PokeGo cómo este espacio de lo público se expande y genera un espacio de lo que yo llamo un espacio convergente, es decir, esta habitabilidad, esta hiperrealidad que nosotros habitamos a partir de los dispositivos, a partir de esta mediación y esta mediatización del urbano, genera un espacio convergente, un espacio que tiene dimensiones materiales en átomos y dimensiones en bits, en datos. Y eso es muy importante medirlo, no medirlo, perdón, sino pensarlo como una experiencia estética en términos de los consumos culturales. Como PokeGo, por ejemplo, era capaz de agenciar un espacio o una vereda de 1,30 m en un espacio de lo público en términos simbólicos.
quizás no en términos del espacio, en términos de equipamiento, pero sí ese sector, esa esquina, quedaba construida en el imaginario de ese colectivo a partir de esta apropiación, ¿no? Y esa experiencia estética construida a partir de la comunicación. Y eso me parece muy importante en términos de que se puede imprimir una apropiación espacial a partir de una construcción comunicacional. En segundo punto, el tema de la deriva, del situacionismo que vos planteaste, es muy interesante también, y que tiene que ver con esta lógica del espectáculo que también plantea Debord, ¿no? Lo interesante de esto es que esta relación mediada por imágenes que planteaba Debord no se relaciona ya en tanto espacio físico, dimensión físico-espacial, sino que se construye en las redes. Hay una construcción dialéctica con el espacio que es previa a la apropiación espacial, al menos es lo que pude ver en el proceso de Pokégo. Es decir, hay una construcción de imaginarios a partir de imágenes y de imaginarios en las redes sociales, en los grupos de comunicación, de WhatsApp, en los consumos culturales que bajan a partir de distintas plataformas, de distintos influencers, pero que se construye en las redes y que se expresa luego en el espacio de lo público o expresa luego en la urbanidad. El tercer punto, acerca de estas nuevas preguntas acerca del urbanismo, yo creo que necesitamos construir nuevas categorías. Evidentemente los 4 trabajos coincidimos que hay un proceso de transformación de la ciudad, algunas más vinculadas a la tecnología como un instrumento, algunas más vinculadas a las tecnologías como un soporte mucho más complejo. Ahora, en esa nueva relación surgen nuevas categorías, debieran surgir nuevas categorías. Es lo que plantea un poco Sassen acerca de desarmar la teoría para construir otra. Y en ese sentido yo planteo y pongo a discusión si no deberíamos pasar de pensar el urbanismo de la forma pensarlo a partir de la experiencia. Un poco lo que Fernández plantea como la citogeografía. Pensar la experiencia del urbano a partir de la experiencia localizada. La hiperlocalización de la experiencia. No una sumatoria, sino un conglomerado de experiencias articuladas a partir de un soporte digital, a partir de una red de comunicación, a partir de esta topología que yo llamaba de la metápolis, que un poco pone en tensión. No es que lo demás, no es que el urbanismo del siglo XX deje de existir, para nada. Simplemente pienso que esto genera una dimensión de los procesos urbanos que antes no eran todos materiales, existía lo simbólico, pero hay una construcción hoy que no es solamente en términos de átomos, sino que también es una construcción de flujo de datos y de comunicación. Y eso me parece que debemos pensar qué nombre y qué pensamiento y qué ciencia básica podemos construir a partir de esa mirada. Por último, el rol de las infraestructuras. En esto coincidiremos todos que hay investigaciones que se asocian más a un perfil cualitativo y un perfil más cuantitativo, y de una mirada más material o una mirada más interpretativa. No por eso que sea interpretativa quiere decir que uno no considera las infraestructuras, pero podemos pensar, como dice Levy, la infraestructura es el conocimiento. Y en términos es cierto que para conectarme a un dispositivo necesito necesito una red de cableados, una red de antenas, un elemento físico que a mí me permite conectar, y podríamos acá hacer ahondar sobre el debate acerca de la obsolescencia de las redes en el área central de Córdoba, por ejemplo, que tienen un 80% el cableado en cobre y un 20% en fibra óptica, que te permite, por ejemplo, velocidades en Córdoba, en el área central de Córdoba, si es por cobre, máxima de 10 o 15 megas, cuando la fibra óptica te está aportando desde 100 adelante, o como las periferias urbanas en Córdoba tienen velocidades de hasta 400 megas, cuando el centro tiene velocidades promedio de 50. Esto lo estoy midiendo ahora porque el fenómeno del turismo utiliza la misma infraestructura. O como, por ejemplo, la obsolescencia de los dispositivos de conexión, o sea, esto ha cambiado muchísimo en el último año. Cuando hice esta medición en el año 2018-2019, el promedio mayoritario era de un aparato de 2 años, por ejemplo, de un celular que tenía una antigüedad de 2 años. Hoy en día el 40% de la gama de años es de 1 año, o sea, pasó desde el 15 al 40%. Pero como sigue siendo obsoleto, por ejemplo, las computadoras, que tienen un 60% de más de 4 años al menos en la comunidad educativa.
Es interesante pensar esta infraestructura, pero también es interesante pensar en términos sociales cómo esta infraestructura es utilizada, y ahí creo que el debate del alfabetismo digital es central. Así que nada, agradecerles desde ya este espacio. Bueno, gracias por los comentarios y la ampliación. Bueno, Luciano, cuando quieras. Bien. Sí, respecto a tu primera pregunta sobre la productividad teórica que podría tener el concepto de periferia interna, en un país, por un lado, como Rusia, como bien decís, bastante industrializado, si bien ahora está migrando más hacia los servicios especializados, respecto a un país como el nuestro, de industrialización truncada, diría que tal vez no coinciden en el desarrollo industrial global, en sentido genérico, pero sí en el nivel de especialización que las industrias extractivas poseen en los territorios, más allá de las naciones. En los territorios se emplazan, independientemente de la nación, en industrias extractivistas muy especializadas. Es decir, las mineras, las ojeras, las petroleras emplazadas en el territorio argentino son muy desarrolladas independientemente de su origen, o sea, de dónde provienen, de qué país provienen, e independientemente de... sí, eso, son transnacionales, digamos. Y por otra parte, digamos que independientemente de eso, las consecuencias territoriales que tienen, las consecuencias sociales que tienen, responden a patrones sistémicos de extracción y abandono. Esto se ve, bueno, en los territorios contaminados, en la pérdida de la biodiversidad, en los puestos de campaña abandonados, los monotowns allá en Rusia, a lo largo de toda Rusia, hay muchísimas puestos de campaña abandonados, hay villas completas que ya no tienen habitantes o que tienen muy poca densidad. Y en algún punto los territorios, tanto acá y allá y en menor medida acá, se configuran como lo que Steve Lerner llama zonas de sacrificio, sea ecológico o sea sociocultural. En algún punto incluso podríamos decir que en la periferia interna podemos ver las consecuencias más extremas del capitalismo transnacional, y que acá en Argentina podríamos pensar que si nos dirigimos a esas consecuencias, entonces hay que pensar qué hacemos con ellas de antemano. Imaginemos como si, en el caso ruso, eso ha sucedido, y tenemos la posibilidad desde acá de anticiparnos un poco a esa situación, a esas consecuencias, y redirigirlas hacia, hacia otra configuración del ciclo metabólico de extracción y generación de plusvalía. Es decir, ¿qué pasa? Como el sistema metabólico planetario, por así decirlo, donde falles en su sistema de redigestión de los presuntos residuos que genera. Un poco el proyecto de Pharmacon Landscape intenta decir, bueno, ok, tenemos territorios altamente explotados y altamente sacrificados, tenemos que encontrar el modo de que esos desechos o esa redigestión del metabolismo planetario tenga beneficios concretos a aquellas comunidades y aquellos territorios que han sufrido el proceso extractivista transnacional. Y esa es básicamente como la premisa principal del proyecto. ¿Dónde se inserta el concepto de periferia interna en la historia o en los antecedentes de planificación? Específicamente el concepto no lo sé, porque no hecho explícita, el proyecto o cómo se fue desarrollando no hizo explícito qué antecedente de planificación toma, lo que no significa que no exista, por supuesto. Esto básicamente se dio porque, por el contexto en el cual se produjo, como dije al principio, era una cineasta china, un programador, diseñador ruso y un arquitecto argentino, personas muy distintas, formaciones muy distintas, y lo llamativo es que el modo de aproximación al proyecto, la realidad es que desde mi punto de vista no tuvo nada que ver con lo que conocí hasta ese momento, con lo que nosotros, arquitectos, urbanistas, conocemos como proyecto o como planificación. Se acercó, tuvo obviamente notas de eso, pero también tuvo cosas más o también desde lo artístico. Al fin y al cabo, nace como una especulación que intenta proponer una nueva narrativa respecto a un territorio, más que un proyecto territorial infraestructural. Y esa narrativa
intenta cambiar la perspectiva de una audiencia no especializada sobre los potenciales que tiene y sobre las necesidades o problemáticas que alberga ese territorio en Rusia en particular, y por qué no en otros lugares. Entonces, no sabría decirlo en esos términos. Sí, y tratando de hacer un poco más explícita el origen o de qué lugar de la planificación se toma, es cierto que una de las críticas que tiene el proyecto es que reproduce cierto esquema de planificación higienista o centralizado e incluso colonialista. El proyecto, si bien es crítico respecto a la dinámica de planificación soviética, de alocación, en términos de alocación de recursos económicos, materiales y humanos, sin embargo los reproduce. Por ejemplo, no sé, propone que los paisajes fármacos se conviertan en zonas de exclusión humana, o de intervención humana muy especializada, que de hecho es una práctica sumamente habitual en Rusia, que tiene una larga historia. Hay una categoría que se llama como zapovetnik, que son como grandes enclaves territoriales que tienen, no sé, una escala de una provincia argentina, que no entran personas. Son territorios exclusivamente para investigación, o en su defecto son reservas naturales gestionadas por militares. Entonces, en ese sentido, reproduce ciertas cuestiones de la planificación soviética que al momento del film no notamos esa contradicción, digamos, no fue abordada. Sin embargo, un poco a posteriori, o sea, yo fui quien continué con el desarrollo del proyecto, vi en la tecnología, específicamente la georreferenciada y por otro lado las plataformas, una posibilidad de congregar personas, instituciones e intereses, una misma finalidad, digamos, hacia proyectos de restauración ecosistémica. En ese sentido, digamos que el proyecto ve en las plataformas, en la tecnología, la posibilidad de que comunidades locales, las que mencioné al principio, que fueron excluidas o sacrificadas por el proceso extractivista, logren tener un rol incluso de antemano. O sea que, ok, las prácticas extractivistas, no sé, en Neuquén, no sé, en partes de nuestro país, son, entre comillas, necesarias para el desarrollo nacional. Ok, a posteriori existe una posibilidad de reconvertir esos territorios y esas poblaciones en iniciativas de ecoturismo, iniciativas de saneamiento, iniciativas de resilvestración, de investigación, y de otro tipo de arraigo y otro tipo de sentido vital hacia las comunidades locales en particular, y hacia lo que se entiende por nuestra nación, básicamente. ¿Cuál es el sentido de el sentimiento que tenemos respecto a lo nacional, si es que podría entrar en juego? Básicamente sí, eso es lo que podría decir que tengo para decir al respecto. Bueno, buenísimo, súper. Está bueno esto que comentabas de, bueno, de los espacios que tienen como un régimen militar, que siempre, bueno, están como blindados y tienen su propia lógica. Al margen de si están habitados o no, tienen como su propio gobierno casi, y permanecen. Pienso en Campo de Mayo, por ejemplo, ¿no? Es como un espacio Campo de Mayo es un ejemplo excelente. gigantesco, que de hecho es el único suelo que no fue ocupado en el AMBA, o en la región. Exactamente. Tienen como un Justamente, régimen autárquico. total, total. Bueno, bueno, estimados, no sé, ¿quieren comentar algo más? Estamos justo en tiempo perfecto, las 18. Bueno, no sé, por mi parte me encantaron las, eh, las ponencias, me motiva mucho a seguir, bueno, saber cómo siguen cada ponencia y también bueno, invitarlos también a seguir, no sé, participando, bueno, de esta mesa que es como, fue creada un poco ad hoc, pero bueno, tiene un tema para mí, bueno, bastante especulativo y que puede ser interesante. Continuarlo y que sigamos en contacto, porque me parece que también hay como una cuestión, hay como mucho avance teórico, pero poco avance empírico, o falta sistematizar o falta cruzar también. No sé, igual yo también soy un poco nuevo en el palo tecnológico, pero bueno, me interesa y les agradezco por las contribuciones.
Así que bueno, no sé si quieren comentar algo más o lo que quieran. Por mi parte, por supuesto, agradecerte a vos y agradecerte a los demás ponentes. Excelentes, la verdad, las ponencias, las temáticas, muy atrapantes, digamos. Aparte, en mi caso, yo tengo un taller de bicicletas, por cierto, tengo un estudio de diseño de bicicletas y movilidad sustentable, así que a lo largo de todas las ponencias fue como particularmente interesante. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo también sumarme a las palabras de Luciano, felicitarte, Pablo, por la mesa y por tu intermedio a toda la comisión organizadora, que siempre organizar un congreso de este tipo tiene nosotros lo sabemos con Martín acá, ¿no? Así que nada, agradecerte a vos y agradecer al SEUR, del cual hemos formado parte hasta hace muy poco y ha sido una experiencia más que positiva. Y un saludo a los compañeros Carlos, bueno, Martín, Luciano. Yo también sumarme a los agradecimientos, a ti Pablo especialmente, a la organización del SEUR, y nada más preguntar a Martín sobre las rodadas de bicicleta. Yo voy a Argentina en enero, entonces estaría interesante participar en alguna de esas rodadas. Ya, pues todo. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas, escribirme y salimos a pedalear. Ahora estoy un poco frenado con eso por falta de tiempo. Me pasó un poquitito la vida por delante, pero siempre salgo a andar. Si no es con toda esa gente, solo o con amigues en bicicleta. Y bueno, aprovecho para dar las gracias a los comentarios positivos de los chicos y a Pablo, la organización y demás. Creo que es sumamente interesante que hoy estemos abriendo espacios que vinculen a la tecnología con qué está pasando con el espacio urbano. Me parece que es el lugar a explorar, porque hay un cambio de paradigma entre quienes manejan este mundo y ya vimos cuando cada vez que hubo uno de esos cambios, vimos cómo cambiaba el entorno construido o la forma de vincularnos, de sentirlo, de innumerables cuestiones. Entonces creo que este es un excelente lugar donde estar hoy. Yo lo estoy explorando, así que lo disfruto. Buenísimo, bueno, sí, yo también. Buenísimo, súper. Bueno, y esperemos que se expanda este espacio y bueno, nada, seguimos. Y a los que quieran, bueno, los invitamos mañana a los paneles de la mañana y al plenario de la tarde que va a ser presencial y online. Así que, bueno, nada, un gusto nuevamente y espero, bueno, verlos pronto, intercambiar o lo que sea. Así que, bueno, rompemos filas y, bueno, que descansen. Adiós, un Muchas placer. gracias. Un abrazo. Chao.